Buenos días. Iniciamos hoy, y con motivo de las elecciones del 4 de mayo, unas elecciones en las que el resultado parece bastante incierto, donde la sanidad va a tener un cierto papel preponderante, porque no podemos olvidar que la sanidad afecta a todos los madrileños, que la sanidad representa más del 40% del gasto de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto creo que es de notorio interés para los profesionales y para los ciudadanos qué opinan los distintos partidos políticos en relación a la sanidad madrileña. Por eso, ya digo, iniciamos hoy la primera entrevista a los representantes en materia de sanidad de cada uno de los partidos que han sido invitados, los 6 que concurren a las elecciones, y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Padilla, Javier Padilla, el médico de familia. Yo también lo soy, somos compañeros, y viene en representación de Más Madrid. La entrevista está estructurada, tiene una duración determinada, aproximada, en función de que le hemos mandado 5 preguntas por adelantado, a todos las mismas preguntas, para que no haya diferencias entre los distintos partidos políticos y que puedan contestar a las preguntas de una forma más o menos estructurada, ¿no? Gracias, lo primero, por venir, por asistir a estas entrevistas, que creo que son importantes de cara, sobre todo, a los profesionales. Y como no quiero perder mucho tiempo con las introducciones y vamos, lo que nos interesa es escucharos, ¿no?, las propuestas, qué pensáis de los problemas que tenemos en la sanidad madrileña, paso a hacerte la primera pregunta muy clara y muy directa, ¿no? Todos sabemos que la Comunidad de Madrid es la penúltima en gasto por habitante en sanidad, después de Andalucía. Y llevamos así muchos años, o sea, esto no es una cosa de ahora. También Madrid tiene una de las tasas de eventualidad más altas de los sistemas sanitarios. En concreto, en la Comunidad de Madrid, entre los profesionales facultativos, el 44% no son fijos, o sea, son eventuales o son interinos, más del 50% en el caso de los hospitales, y en una categoría muy concreta, que ya hemos dicho muchas veces, en la urgencia hospitalaria, el 95% de nuestros compañeros de la urgencia hospitalaria no son fijos, es personal interino o eventual. La pregunta es muy sencilla: si llegáis al gobierno, si tenéis la oportunidad de gobernar en la Comunidad de Madrid, ¿qué medidas tomaríais para evitar estos problemas, inversión y eventualidad? Vale, sí, está claro que el problema del gasto sanitario público en la Comunidad de Madrid es un tema estructural, ¿no? Estamos hablando de que última comunidad en gasto como porcentaje del PIB, segunda, o sea, penúltima en gasto como euros por habitante, última en gasto en términos absolutos y relativos en atención primaria y última también en porcentaje de gasto relacionado con remuneración del personal, como porcentaje del gasto total, ¿no? Y esto es una constante en los diferentes ámbitos del gasto público, porque también en educación, en políticas medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está claro que tiene que haber políticas determinadas para el incremento del gasto sanitario, ¿no? Nosotros hablamos de converger hacia la media del conjunto del Estado español, lo cual supondría una inyección de unos 1.000 millones de euros al año, pero no basta solamente con aumentar el marco. Creemos que además hay que intentar blindar aquellos aspectos que nosotros consideramos que tienen un aspecto fundamental no solo para el funcionamiento general del sistema, sino también para la actuación sobre la desigualdad en términos generales de la sociedad madrileña, ¿no? A ese respecto hablamos de blindar el gasto sanitario en salud pública y en atención primaria, y en concreto el de atención primaria hablamos de lo que sería caminar hacia el 20% del gasto total, que situaríamos en unos 300 euros por habitante y año, dentro de un marco general de 1.500 euros por habitante y año, ¿no? Hay que tener en cuenta que no basta solamente con garantizar un 20%, si el 20% es un 20% de muy poco, ¿no? O sea, no basta solamente con poner de un lado para quitar de otro, es necesario poner de un lado mientras todo lo demás crece, ¿no? Y además hay otro aspecto que creemos que es importante a la hora de plantearnos el gasto sanitario público a largo plazo, que es el relacionado con recuperar cierto control de gasto para cuando vengan mal dadas. Creo que lo que podemos llamar la década perdida de los servicios públicos, especialmente la Comunidad de Madrid, que es esa que comenzó en el año 2009 con la crisis y que se ha ido alargando posteriormente y que 12 años después parece que no se ha hecho ninguna mejora desde entonces, nos enseñó que había una parte de la estructura del gasto sanitario de la Comunidad de Madrid que estaba muy blindada, que era la de todos aquellos centros de gestión privada que habían firmado unos contratos que garantizaban que todos los años iban a crecer el IPC más un número determinado de puntos. De forma que, en una situación de contracción presupuestaria, como lo que ocurrió en el año 2009, y que creo que no volverá a ocurrir a medio plazo, porque creo que aprendimos algunas lecciones de entonces, todos los recortes se centraron en los centros de gestión pública directa, ¿no? Entonces creo que a ese nivel tenemos que entender que la recuperación de la gestión de centros que están ahora mismo como gestión privada supone
un incremento en la capacidad de control y un incremento en nuestra soberanía en términos de financiación del sistema sanitario público, ¿no? Entonces, incrementar gasto, recuperar control y blindar las partidas de lo que consideramos que son los puntos más flacos de nuestro sistema sanitario. Y en términos de estabilidad y de condiciones laborales de nuestros profesionales, creo que hay un aspecto fundamental de concepto, ¿no? Ahora mismo casi podríamos decir que los profesionales sanitarios son el material fungible del sistema, ¿no? Digamos que si nuestro sistema sanitario en su conjunto fuera un hospital, los profesionales no estarían haciendo de profesionales. Los profesionales estarían haciendo de gasas, de hilo, de cosas que al final acaban en la basura, ¿no? Y lo que estarían haciendo de profesionales sería el ladrillo, principalmente el aparataje diagnóstico, etcétera, etcétera. Creemos que obviamente eso tiene que cambiar, ¿no? Una parte importante de que la Comunidad de Madrid tenga esta estructura de gasto en la cual el gasto en profesionales es la menor, es entre otras cosas porque ha ido hipertrofiando aquello en los cuales los profesionales no importan, ¿no? Hemos podido ver cómo en la década 2009-2019 básicamente la dinámica de gasto lo que hacía era disminuir en atención primaria, disminuir en salud pública, estabilizarse en gasto hospitalario, pero dentro del nivel hospitalario disminuir la parte de profesionales, ¿no? Y esto iba acompañado de unas dinámicas en las cuales se hablaba mucho de la humanización del sistema sanitario, de forma que hemos humanizado sin humanos. Y esa situación de humanizar sin humanos en la que estamos ahora mismo, lo que produce es bajas ratios de profesionales en todas las categorías, porque hay que mirar también en los profesionales de cuidados, en los cuales las ratios de profesionales tienen una relación muy clara con los resultados en salud de la población, pero también en otros ámbitos, como en atención primaria, donde hay mucha bibliografía al respecto, pero recientemente salía el enésimo artículo que hablaba de que el número de médicos de familia por habitante se relacionaba de forma directa con la esperanza de vida, ¿no? Entonces, sobre eso hay que actuar, y hay que actuar con horizontes lejanos, no solamente digamos, a golpe de timón, ¿no? Nosotros proponemos una planificación al menos a 10 años de las necesidades de profesionales en todas las categorías, proponemos un plan de estabilización que se plantee entre 2 y 4 años una disminución a menos del 10% de la eventualidad en los profesionales del Servicio Madrileño de Salud. Creemos que es central la fidelización no solamente de los especialistas internos residentes que están terminando ahora, sino de muchas personas que ya están trabajando dentro y en lo que piensan en todo momento es en irse fuera. O sea, esa conversión del profesional en material fungible hace que el profesional no quiera seguir siendo esto y esté buscando otro sitio, ya sea recirculando dentro del sistema por otras especialidades, ya sea recirculando hacia sistemas paralelos que puedan ser la privada o que puedan ser otro tipo de trabajos no clínicos, o ya sea yéndose a otras comunidades, ¿no? Si sabemos que vamos a necesitar a esos profesionales a largo plazo, necesitamos que ellos sepan que a largo plazo se van a vincular con nuestra institución. Y eso solamente se puede hacer queriendo que ellos trabajen con nosotros, asegurándoles y garantizándoles contratos de larga duración, interinizando todo lo posible y resolviendo condiciones de interinidad de largo tiempo como profesionales estables con contratos fijos, ¿no? Pero no basta simplemente con que los profesionales sepan que quieren seguir con nosotros. Ese camino y ese acompañamiento con nosotros a lo largo del tiempo tiene que hacerse de la mano de un modelo continuo de mejora de sus expectativas laborales. Y aquí básicamente me dirijo a 3 aspectos. Por un lado, el Servicio Madrileño de Salud no puede seguir haciendo como que la formación continua de sus profesionales no es una tarea que él tenga que asumir. Y para esto proponemos, por un lado, la creación de lo que serían unas bolsas de formación para formación que no pueda ser dada por la institución y que cada profesional tenga una especie de bolsa anual de formación que pueda destinar para eso. Y por otro lado, la creación de una escuela de formación independiente que no esté vinculada, digamos, con las mismas entidades que luego van a ser las que van a estar vendiendo sus productos a los profesionales sanitarios, y que planifique y trabaje en red entre los diferentes centros sanitarios. O sea, por un lado, la formación que provenga de la institución. Por otro lado, aspectos relacionados con la carrera profesional, ¿no? El profesional, cuando está trabajando, tiene que poder mirar hacia adelante y saber, por un lado, hacia dónde la institución quiere guiar su desarrollo profesional y, por otro lado, qué es lo que él puede esperar si se desarrolla profesionalmente dentro de la institución, ¿no? Y tiene que ser una carrera profesional que esté vinculada, por un lado, con incentivos económicos, pero por otro lado también con incentivos no económicos, ¿no? Y, en tercer lugar, todo lo relacionado con la movilidad de los profesionales, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos, muy especialmente en el ámbito hospitalario, personas que tienen una plaza en un centro sanitario,
que desde hace décadas casi quieren poder cambiarse a otros lugares que puedan estar más en consonancia o bien con sus voluntades profesionales o bien simplemente con sus voluntades vitales porque viven más cerca o situaciones parecidas, y no tienen posibilidad de ello porque hay un anquilosamiento de las estructuras de gestión de profesionales que hace que los concursos de traslado sean un animal mitológico en algunas categorías, ¿no? Entonces creemos que eso, de la misma manera que en atención primaria se ha avanzado mucho, entre otras cosas, por la pujanza de los sindicatos, organizaciones profesionales a la hora de lograrlo con la gerencia de atención primaria, creemos que eso tiene que ser una cosa a replicar en los diferentes ámbitos del sistema. Muy bien, gracias, porque has explicado bastante más de lo que te había pedido y creo que además lo has hecho de una forma bastante clara. Te voy a hablar de un tema que conoces bien porque trabajas en atención primaria, ¿no? Todos sabemos que la atención primaria está en una grave crisis en la Comunidad de Madrid. Llevamos mucho tiempo arrastrando esta crisis sin ver soluciones. Los médicos de familia y los pediatras se quieren marchar, no quieren trabajar en el SERMAS. Los residentes huyen de Madrid, se van a la urgencia hospitalaria, se van a las privadas. El profesional médico se siente maltratado en el ámbito de atención primaria, agendas ilimitadas, imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, una incapacidad manifiesta para atender de forma correcta, ¿no?, y con calidad a los pacientes, sin control de las agendas, sin control de las demandas. Y además estamos viendo últimamente que está haciendo mella en la salud física y mental de muchos de nuestros compañeros, ¿no? Por todo esto, me gustaría que nos digas qué planteamiento tenéis vosotros desde Más Madrid para dar solución a todos estos problemas que tenemos en la atención primaria. Sí, yo siempre suelo decir que la atención primaria no es un lugar, o al menos no es solo un lugar, ¿no? La atención primaria es una forma de prestar cuidados a lo largo de la vida de forma accesible a la población, de forma que puede darse la paradoja de que tengamos centros de salud que no estén dando atención primaria, porque atención primaria es mucho más simplemente que un edificio o que una red de edificios, ¿no? A ese respecto, entonces, creemos que lo fundamental es caminar hacia una atención primaria que pueda hacer gala de ese nombre. Para hacer gala de ese nombre, obviamente, tiene que ser capaz de prestar unos servicios a la población y tiene que ser capaz de tener unos profesionales que quieran trabajar en ella para prestar esos servicios a la población, ¿no? Y aquí sí quería partir de un punto muy singular que además nos pilla de cercanía y creo que puede teñir algunos aspectos de la campaña, y es la sentencia que conocimos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la semana pasada en relación con la denuncia realizada por APS Mueve y apoyada por múltiples sindicatos en relación con las condiciones de inseguridad laboral y de la dejación de funciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte del Servicio Madrileño de Salud. Sentencia que una de las cosas que dice es que el Servicio Madrileño de Salud tiene que asegurar cantidad de cupos, tiene que asegurar tiempo por consulta, tiene que asegurar número máximo de pacientes. Pareciera como si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dijera a la Comunidad de Madrid que tiene que cumplir todo aquello que muchas organizaciones profesionales y sindicales llevan tiempo pidiéndole que haga, y que haga por esa vertiente especie de doble agente, ¿no? Que haga por el bien de los pacientes, pero también por el bien de los profesionales, ¿no? Entonces, por un lado, es muy probable que sea imposible conseguir disminuir la carga asistencial, mejorar las condiciones laborales y mejorar el número de minutos que prestamos a nuestros pacientes sin incrementar la masa total de profesionales que estén trabajando, ¿no? Nosotros hablamos digamos, de al menos en el plazo de 2 años, sentar esas bases para esos 800 médicos de familia, 175 pediatras, 900 enfermeras, que cubran lo que consideraríamos la totalidad de la plantilla estructural que necesita a día de hoy la atención primaria, ¿no? Pero para eso es necesario que la gente quiera ocupar esos 800 puestos de médico de familia, 175 pediatras y 900 enfermeras, y eso a día de hoy creo que es mucho aventurarse. Entonces, a ese respecto, por un lado, creemos que hace falta incrementar el gasto, como ya hemos dicho anteriormente. A medio plazo es necesario sobredimensionar plantillas. O sea, la demanda en el marco de la atención primaria es muy variable y además experimenta momentos de especial, digamos, tensión cuando vienen periodos vacacionales, etcétera, etcétera. Por eso creemos que las plantillas tienen que estar ligeramente sobredimensionadas para que ese sobredimensionamiento en momentos de especial tensión se centre en la atención clínica y en momentos de mayor relajación incremente el número de actividades de otro tipo, como pueden ser las relacionadas con la orientación comunitaria, con la investigación en el marco de la atención primaria, ¿no?
Por otro lado, medidas más relacionadas con la actividad directa de los profesionales, tenemos el cumplimiento de toda esa serie de medidas que se han ido firmando durante un montón de años. En algunas nos retrotraemos a muchos años atrás, como pueden ser las relacionadas con carrera profesional o con la remuneración del 15% de penosidad para los turnos de tarde, que eso está firmado. Eso se ha dicho que estaba a punto de ser aprobado en múltiples ocasiones, pero no se ha llegado a hacer. Creemos que eso es una cosa que sí o sí hay que hacer. Por otro lado, creemos que los cupos hay que intentar ajustarlos no solamente con criterios de edad, sino también con criterios de complejidad clínica y social, de forma que la distribución de fondos tiene que ir ligada a esa complejidad clínica y social. Y es importante esto de y social porque si no podemos llegar a caer en hacer una política que incurra en lo que se denomina la ley de cuidados inversos, en la cual prestemos mayor atención sanitaria a aquellos lugares donde menos la necesitan y en aquellos lugares donde más atención sanitaria necesitan no vayamos a tener los recursos necesarios, ¿no? Por otro lado, y esto creo que es un aspecto central en el ámbito de la atención primaria, es la consideración preferente de las plazas de enfermería familiar y comunitarias a la hora de dar cabida a las nuevas profesionales de esa categoría profesional. Creo que esto puede tener una repercusión en el conjunto del sistema que sea central. Y luego un aspecto fundamental para que la gente quiera trabajar. Y esto es algo en el que puedo hablar muy en primera persona, que son las políticas de conciliación. Es imposible lograr una atención primaria atractiva si le dices a los profesionales que durante toda la edad en la cual van a tener niños en edad de necesitar cuidados cercanos hasta que tengan 10, 12, 15 años, sus padres y madres van a trabajar por la tarde. Y eso es imposible. Y esto hay que cambiarlo, porque si esto no se cambia, en una sociedad en la cual creo que existe una tendencia a la revalorización de los cuidados y a la implicación de los cuidados de ambos progenitores, el número de profesionales rechazando este tipo de trabajos o reduciéndose la jornada, como por ejemplo es mi caso y es el de muchos y muchas compañeras, para poder criar a sus hijos, es una constante que puede poner en tensión las necesidades de cobertura de asistencia sanitaria. A este respecto, creemos que todas las plazas nuevas que vayan saliendo tienen que ser plazas que salgan de forma intrínseca con una compatibilización de tardes y mañanas, que hay que ofertar la posibilidad de que las personas que tienen mañanas puras vayan abriéndose a tardes con ese complemento del 15% además por cada una de las tardes que vayan a trabajar, y hay que ser conscientes de que las políticas de gestión de profesionales van de la mano de las políticas de conciliación de sus vidas profesionales con sus vidas diarias y con su conciliación laboral y familiar. Si esto no va de la mano, la cuerda se rompe y ni 800 médicos de familia, ni 175 pediatras, ni 900 enfermeras. Y esto nos parece que es un aspecto central. Otras medidas relacionadas con la atención primaria. Creemos que es necesario desvincular el número de pacientes que uno ve, vincular el número de pacientes que uno ve con la complejidad clínica de estos. A ese respecto, creemos que es necesario, en el año 2021, parece mentira estar hablando de esto, el pilotaje de las agendas inteligentes, ¿no? Esto es algo que sí que se ha realizado en algunos otros lugares del mundo, es decir, yo no tengo una agenda en la cual todos los días voy a ver 45 pacientes. Yo tengo una agenda en la cual todos los días voy a ver una carga determinada de complejidad clínica. Y esa carga determinada de complejidad va a hacer que si un día tengo a 10 pacientes de alta complejidad clínica, pues a lo mejor en total voy a ver 25. Pero si un día tengo una carga de pacientes de baja complejidad clínica de forma generalizada, pues a lo mejor ese día sí que voy a ver 40. Entonces, creemos que sí que es necesario que los sistemas de información inteligente que se van desarrollando nos den respuesta, porque lo que no puede ser es que cada vez tengamos una mayor capacidad de explotación de datos, pero que esa mayor capacidad de explotación de datos no se dirija a que nuestro trabajo sea más fácil y sea mejor de cara a ofertar servicios a la población, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales que creemos también es el relacionado con la desburocratización. Venimos de unos meses de COVID en los cuales la carga burocrática en las consultas de atención primaria se ha multiplicado de una forma alarmante. Esto no es una cosa que se pueda resolver solamente desde el marco de lo sanitario, porque a día de hoy el sistema sanitario juega un papel fundamental de legitimador en muchos ámbitos diferentes de la vida, en las oficinas de empleo, en las empresas, en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? A ese respecto, y esto es una medida que también traíamos en 2019, desarrollaremos todo lo posible en el marco competencial de las comunidades autónomas y lo elevaremos a instancias del Gobierno para que se desarrolle a nivel estatal lo necesario,
las medidas necesarias para que las personas puedan, en el marco de lo laboral y de los padecimientos menores, justificar las primeras 72 horas de ausencia mediante autojustificaciones. Esto es una cosa que ya se hace en otros países. Si se hace en Reino Unido, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Y que en muchas ocasiones la justificación para no hacerlo apela a una especie de, digamos, de canallismo cultural español que creo que supone una falta de respeto para la población trabajadora, que ha mostrado, y lo viene mostrando en todo este año, que trabaja con total honestidad y que tiene que tener capacidad para justificar las ausencias de corta duración, que acaban suponiendo una sobrecarga para los profesionales de atención primaria, muy concretamente para los médicos y médicas de familia, inasumible, especialmente en periodos de alta frecuentación, como pueda ser, por ejemplo, la pandemia de la gripe, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales en el marco de la atención primaria creemos que es el relacionado con todo aquello que denominamos o que se denomina a nivel organizativo las unidades de apoyo, ¿no? Las unidades de apoyo, que las matronas, el odontólogo, etcétera, etcétera, creemos, por un lado, que es necesario generalizar su presencia en el marco de los diferentes centros de salud, aumentando su número de profesionales, y también creemos que hay nuevos profesionales que tienen que ser incorporados dentro de un marco de equipo de atención primaria, pero para poder ofertar mejores servicios a la población, ¿no? Y estamos hablando principalmente de 3 grupos aquí: terapeutas ocupacionales, podólogos y nutricionistas. Creemos que son 3 figuras que, conjuntamente con la labor que están llevando a cabo tanto las enfermeras como las médicas de familia en sus consultas, pueden hacer que mejore la asistencia que se da. Y luego otros profesionales, que es una figura que creemos fuertemente infravalorada e infrautilizada dentro de nuestro sistema, que es el de los farmacéuticos de atención primaria, ¿no? En un marco de polimedicación, de alta complejidad medicamentosa en los regímenes terapéuticos de muchos de nuestros pacientes, creemos que desempeñan un papel que además tiene que ayudarnos a reconfigurar esa idea de atención primaria en la cual no todo tiene que pasar por el médico, ¿no? Seguimos teniendo una idea de atención primaria y un funcionamiento, a lo mejor la idea la hemos abandonado, pero el funcionamiento sigue siendo el que es, en el cual un excesivo número de cosas que no deberían pasar por esa centralidad del médico en el funcionamiento siguen pasando por él, ¿no? No, los equipos tienen que ser redes distribuidas en los cuales cada uno sea un nodo, y esos nodos tienen que tener capacidad para comunicarse entre ellos, sobre todo porque lo que está en el centro no puede ser el médico, lo que está en el centro tiene que ser el ciudadano y la comunidad en su conjunto, ¿no? Y por último, por nombrar la última cosa, para no extenderme más, el marco de la investigación, ¿no? Esa cosa de la cual siempre es lo que queremos hacer, pero siempre queda ahí recluido. Esa idea que he comentado antes de sobredimensionar plantillas, en cierto modo va para que aquello que no es urgente pero es importante pueda tener una relevancia, ¿no? Y esa relevancia que creemos fundamental se centra, entre otras cosas, en la atención primaria, ¿no? Creo que además hay una cosa que hemos visto recientemente con el COVID y que debería hacernos ver que no podemos beber solamente de fuentes de investigación hospitalaria, que es todo lo relacionado con la COVID persistente. La COVID persistente, es decir, la existencia de personas que han pasado la COVID y siguen teniendo síntomas durante muchísimo tiempo, síntomas que no sabemos muy bien explicar, pero que hay que acompañar y abordar y estudiar, y que el lugar idóneo para hacer eso es atención primaria. No puede atención primaria acompañar, abordar, estudiar y tratar con datos hospitalarios. Y eso necesita de una red, y de una red de apoyo, y de una red de apoyo no solamente metodológico, sino también relacionado con la publicación, ¿no? A día de hoy sigue siendo bastante difícil que la institución destine fondos para el pago de publicaciones en revistas Open Access, y esto en términos presupuestarios es el chocolate del loro, y en términos, digamos, de cambio del incentivo para los profesionales, muy especialmente para los profesionales en formación, para publicar e investigar, creemos que sí que es bastante relevante. Muy bien, gracias. La primaria está mal, indudablemente. Acabas de describir muchas cosas a mejorar en el ámbito de atención primaria. Pero también tenemos con nosotros un grupo de compañeros que están igualmente muy mal. Estoy hablando del SUMA 112, la urgencia hospitalaria, otro de los niveles asistenciales en los que nos encontramos con serias dificultades para encontrar médicos que quieran trabajar en este nivel asistencial, porque, entre otras cosas, sus horarios, su vida es penosa, trabajan cuando los demás no trabajamos, nadie les considera, nunca les ha considerado como personal nocturno, no les quieren considerar esa penosidad a los efectos de posibles mejoras, a efectos de jubilación, edades, etcétera, como otras profesiones que sí lo tienen reconocido. Cuando se implantaron las 37 horas y media en el ámbito de la urgencia del SUMA 112,
lo que se pusieron en marcha es unos retenes que significaba que esas 10 horas las podía poner la gerencia mediante esos retenes, que era fuera del calendario habitual laboral que tiene establecido de cuándo les toca noche, o cuándo le toca sábado, o cuándo le toca domingo. Bueno, pues cuando necesitan y donde necesitan te puedo mandar. Entonces, la pregunta es muy sencilla también. ¿Estáis dispuestos de verdad a abordar un plan para el SUMA 112 que contemple estas peculiaridades que tiene, que haga atractivo para los profesionales trabajar en el SUMA y que esta jornada tan peculiar que les ponen con esos retenes en las que no sabes ni cuándo ni dónde vas a ir a trabajar, se pueda haber modificado? Porque yo creo que este nivel es fundamental, lo necesitamos. Y a diferencia de otras comunidades autónomas donde los centros de salud tienen esas guardias permanentemente, aquí dependemos, ya digo, fuera de nuestros horarios habituales, del SUMA 112. Eso es lo que me gustaría que nos aclares. Sí, el sistema sanitario en su totalidad seguramente sea, dentro de los servicios públicos, el mayor ejemplo de organización compleja, ¿no? De organización compleja en el cual los fallos de una subunidad de esa organización además acaban repercutiendo en su conjunto. Y está claro que en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias hay una pata muy coja dentro del sistema sanitario, y hay una pata muy coja que además acaba presentándose dentro de una especie de círculo vicioso en el cual, como no quiero trabajar ahí, digamos, la tasa de recambio de profesionales se incrementa, y como se incrementa la tasa de recambio de profesionales, se dificulta su capacidad para lograr mejoras en el ámbito del desarrollo profesional, ¿no? Entonces, ese acaba siendo un lugar digamos, un lugar de paso para muchas personas, y eso hace que los lugares de paso, pues como hemos comentado previamente, convierten a los profesionales en muchas ocasiones en material fungible, porque es material de usar y tirar, en el cual a la institución acaba no importándole quién esté dónde, simplemente importándole que haya alguien, y que la población vaya ahí y diga, ah, pues hay alguien y me han atendido. Aunque llega momentos en los que ni siquiera ocurra eso, como con el cierre de los SUAPs, ¿no? Nosotros llevamos en el programa la reapertura de los SUAPs, que se cerraron en el momento del COVID, y que parece ser que incluso desde la propia organización, desde la propia dirección de SUMA 112, no tienen muy claro que sea algo que quieran hacer, el abrir esos SUAPs, porque les supone una tensión en la gestión de profesionales, y esto es algo dramático. Una organización que no quiere maximizar su capacidad de servicio público. Entonces, reapertura de los SUAPs, por supuesto. En el medio plazo creo que sí que es necesario la realización de un análisis de necesidades que haga que no seamos dependientes de lo que se ha ido haciendo, de forma que se reestructuren el número de SUAPs y el número digamos, de dispositivos de urgencias extrahospitalarias que vayan a prestar atención a la población, desde una perspectiva de lo que podríamos denominar primarizar la urgencia extrahospitalaria. Primarizar la urgencia extrahospitalaria desde la perspectiva de que la urgencia extrahospitalaria tiene que ser una urgencia resolutiva, que facilite la continuidad de cuidados y que sea cercana. O sea, no puede ser que digamos, esa urgencia extrahospitalaria no la necesitamos y que vaya todo el mundo a los hospitales, que parece que ha sido la respuesta en el marco de la pandemia, ¿no? Necesitamos, vamos a hacer un paréntesis pensando que lo que ha ocurrido en la pandemia ha sido porque ha habido que actuar a golpe de timón como se ha podido, pero eso ya no es así, o no puede ser así. Entonces, necesitamos pensar un modelo en esa clave, y el modelo en esa clave necesita de gente que trabaje dentro. El marco de las 37 horas y media es un marco tremendamente nocivo, atroz, que en su momento fue una canallada en su legislación, pero que en su aplicación consiguió superar esa canallada, ¿no? Nuestra idea no es la de garantizar que la gente trabaje esas 37 horas y media. Nuestra idea es la de acabar con esas 37 horas y media. Nuestra idea es la de que la semana sea una semana de 35 horas, siendo consciente de que nuestra opción como organización política es la de transitar hacia un nuevo horizonte en el cual lo que en su momento las 40 horas fueron celebradas como un gran logro de los trabajadores, se reconfigure en las 32 horas semanales. 32 horas semanales para poder cuidar de nuestras familias, 32 horas semanales para poder tener vida más allá del trabajo, 32 horas semanales para poder disminuir el impacto ecológico que tienen nuestros transportes de ida y de vuelta al trabajo, y esas 32 horas semanales en el ámbito de lo sanitario, donde más aplicables son, es en aquellos lugares en los cuales la longitudinalidad no juega un papel central en la asistencia.
Estoy hablando principalmente, y esto lo llevamos en programa porque va a ser un lugar donde lo vayamos a pilotar, entre los empleados públicos, entre las empleadas públicas en concreto, que va a ser en los centros sociosanitarios, las trabajadoras de cuidados mayores de 55 años, va a ser donde vamos a hacer un pilotaje concreto de esta experiencia de 32 horas, pero cuando uno mira el sistema sanitario, claramente se da cuenta de que aquellas personas que trabajan en marcos de urgencias, y muy probablemente más en marcos de urgencias hospitalarias, sean aquellos en los cuales la semana de 32 horas sea más imaginable. Estamos hablando de caminar hacia las 32 horas sin disminución de salario, obviamente. De forma que sí, el compromiso con eso es claro. Ya era claro en el año 2019 con el tema de las 35 horas y creo que si algo hemos conseguido hacer como organización, especialmente en el ámbito estatal, en el Congreso con Íñigo Errejón, ha sido poner en el centro que caminar hacia un futuro en el cual seamos capaces de pensar futuros mejores, en el que trabajar 35 horas se ha visto como una cosa del pasado porque tenemos que avanzar hacia la semana de 32 horas, es una cosa que aplicar y es una cosa que hay que aplicar también en los servicios públicos porque los servicios públicos no pueden ser simplemente los que vayan a la cola de la innovación en la gestión de profesionales. Pues muchas gracias, porque realmente sería novedoso, ¿no? Hablar de las 32 horas, no sé si las veré, yo me marcharé sin verlas. Los hospitales, tenemos un problema serio con los hospitales en Madrid, lo sabemos bien. Los hospitales de Serma tienen unas demandas históricas que no se han visto satisfechas en ningún caso y que las hacen excepcionales a nivel de todo el país. No hay bolsas de empleo, el acceso es cuanto menos irregular, no hay traslados, no hay movilidad, hay una endogamia manifiesta. La jornada de 37 horas y media supuso una implantación muy poco homogénea en el ámbito de los hospitales. Los que hacen guardias se les detraen 10 horas de las guardias que no se les retribuyen, tampoco las pagan, por lo tanto no se trabajan, y significa que todos los meses un médico que hace guardias pierde 216 euros a día de hoy de la nómina. Otros hacen esas 10 horas extra en jornadas de tarde de forma también poco homogénea, hay servicios en los que unos sí, otros no, incluso hay quien ni las hace en algunos servicios. Creo que sería necesario que esto se solucione y la pregunta es muy sencilla, Javier. Si llegáis a gobernar, ¿os comprometéis a restablecer la normalización del acceso a las plazas en el hospital? Es decir, que haya igualdad, mérito y capacidad en el acceso, que haya que la gente vea satisfecha su legítima necesidad de movilidad, de poder acercarse a su domicilio, de marcharse a su lugar de origen porque se quiere marchar a vivir a otra comunidad, a otra provincia, y si estáis dispuestos a valorar esa situación de lo que nosotros llamamos el robo de las 10 horas mensuales. Hay cosas que aquí están muy normalizadas y que cuando uno viene de fuera no acaba de entender. Yo soy de Madrid, yo estudié la carrera en Madrid y fui a formarme a Andalucía. Yo hice la especialidad en Sevilla y viví allí durante unos años, ¿no? Cuando volví aquí había cosas que no acababa de entender y una de las cosas que no acababa de entender era que la gente trabajara gratis, ¿no? Porque esas 10 horas, que al fin y al cabo es trabajar gratis, esa sustracción de esas 10 horas, se normalizó de una manera que además son como muchos ámbitos, hay pequeñas anomalías de ese tipo a lo largo del sistema sanitario, ¿no? De forma que uno luego lo entiende cuando contrapone, primero, cómo han sido las dinámicas de gestión de los últimos 26 años y luego cuando uno ve cuál es la inyección, el gasto sanitario en nuestra comunidad, ¿no? De forma que parece que nuestro gasto sanitario nunca converge hacia la media del conjunto del Estado español, porque ha ido, digamos, cogiendo pequeños ahorros, entre comillas, que no son más que sustracciones de dinero de los trabajadores y trabajadoras públicos, para poder estabilizar ahí la cosa, ¿no? Recordemos que no estamos hablando de una categoría, de una cantidad banal en términos generales de financiación, que estamos hablando de que Madrid gasta el 3,7% del Producto Interior Bruto, que la media es el 5,6%. O sea que, bueno, que Madrid tiene más Producto Interior Bruto, pero al menos sus 150 euros más por habitante y año sí que deberían garantizarse, ¿no? Entonces, a ese respecto, creemos que más que prometer nuevas medidas de profesionales, lo que tenemos, lo primero, ¿no? O sea, para dejar de hacer más grande el hoyo, lo primero es no seguir cavando, ¿no? Entonces, lo primero es no seguir cavando y es restituir
todas aquellas anomalías que se han ido acumulando a lo largo de los años y normalizarlas con el conjunto del Estado español y mejorarlas en todo lo posible, ¿no? O sea, a ese respecto está lo de las 10 horas y están todas las demás anomalías que podemos pensar. Y una de las centrales es la de las bolsas de trabajo. No puede ser que la forma de poder acceder a un puesto de trabajo sea conociendo a alguien que esté dentro de quien te va a dar ese puesto de trabajo. Entre otras cosas porque además eso supone un perjuicio muy grande para el sistema madrileño de salud a la hora de atraer a gente de fuera, ¿no? Nadie va a venirse si no tiene la garantía de poder, digamos, competir, entrar a un sistema de gestión de profesionales en el cual, de forma transparente, aporte sus méritos, pueda saber en qué listado está y pueda saber si se le está colando gente de forma anómala, ¿no? Algo que con sus luces y sus sombras ya está conseguido e instituido en atención primaria, que estará mejor o peor, pero que es una bolsa, se publican los listados, que es más o menos relativamente transparente, aunque obviamente podría serlo mucho más con la publicitación de plazas, especialmente por adelantado, las jubilaciones, cuando se sabe que van a estar ahí sobre la mesa, etcétera, etcétera, pero que hay que reflejarlo en el ámbito hospitalario. Bolsas de trabajo por especialidades y por categorías, no solamente para los médicos y las médicas, sino para todas las categorías, porque es un principio fundamental de buen gobierno. Porque lo que no podemos hacer es seguir añadiendo entramado legislativo, normativas y promesas cuando lo que nos está fallando es lo más básico, y es que cuando una persona termina, su capacidad para trabajar en un centro no tiene que depender de, o bien, haber trabajado ahí, que eso es una barbaridad tremendamente endogámica que hace que haya algunos centros sanitarios que sean conocidos por solo contratar a la gente que ha trabajado ahí, y luego, sobre todo, porque tenemos que tener más capacidad para captar profesionales de fuera. Si queremos asimilarnos en número de profesionales a otras comunidades, tenemos que tener un sistema de incorporación de profesionales que sea ágil. Y lo ágil, a día de hoy, solo es ágil si es transparente. Y eso es fundamental, ¿no? A ese respecto, otro de los aspectos fundamentales también está relacionado con la conciliación, que esto es una cosa que nos atraviesa, ¿no? en todas las categorías profesionales. Y la conciliación está relacionada también no solamente con el horario, sino también con la capacidad que tienes de trabajar cerca de tu casa, en muchas ocasiones. Y a este respecto, los traslados es otro aspecto fundamental, ¿no? Los traslados es cierto que en muchas ocasiones se vinculan con la querencia a acercarte a tu domicilio, y en otras ocasiones se vinculan simplemente con querer cambiar de ambiente profesional por tus aspiraciones o simplemente porque no estés a gusto en ese sitio, ¿no? A ese respecto, hacer que la gente tenga mayor capacidad para moverse seguramente también tiene una cierta capacidad para generar profesionales más críticos con el sistema, que no tengan la sensación de decir voy a estar aquí los próximos 20 años, lo que me viene bien es estar contento con todo el mundo, porque si no, no voy a tener capacidad para innovar, no voy a tener capacidad para generarme un nuevo perfil profesional más pujante, etcétera, etcétera, porque voy a tener que estar aquí metido y encima es un lugar en el que tengo un techo por encima del cual no voy a poder saltar, ¿no? Entonces, digamos, esas tres patas que estarían relacionadas, por un lado, con todas estas anomalías, la relacionada con las guardias, por ejemplo, con estas 10 horas, regularizarlas como se ha prometido durante largo tiempo, asegurar la periodicidad de los concursos de traslado y las movilidades internas de la misma manera que se está haciendo en atención primaria, y instaurar unas bolsas de trabajo por especialidades y categorías que sean transparentes, y ya que las instauramos, que sean más transparentes que las que tenemos en atención primaria, ¿no? O sea, atención primaria nos sirve como modelo de decir ¿por qué aquí se está haciendo y aquí no? Vale, pero ya que lo hacemos, hagámoslo mejor. Muy bien, y para terminar, yo creo que es una pregunta que abarca tres cosas que me parece que son fundamentales en este momento en el Servicio Madrileño de Salud. La primera es si el compromiso de la vuelta a las 35, de camino a las 32 que estáis pidiendo, estaríais en condiciones de asegurar que si gobernáis volveríamos a las 35, es potestad de la comunidad autónoma volver a las 35, porque el gobierno ya dio esa opción a las distintas comunidades autónomas, algo que no me gustó, porque igual que no las impusieron, las tenían que haber quitado también por la misma imposición. Pero bueno, el otro de los temas importantes es que nosotros llevamos desde el año 2006, en los que firmamos muchos de los acuerdos, lo de las 15% por la tarde, nosotros somos firmantes de ese acuerdo, ¿no? También firmamos que Madrid, en un plazo de unos meses, debería tener un decreto de selección y provisión de plazas en el que se estableciera de forma
clarísima. Cómo se accede a la función pública sanitaria, cada cuánto tiempo hay oposiciones, cómo se hacen los traslados, que todo lo que sabemos que no se ha puesto en marcha, ¿no? Por eso, si estaríais dispuestos a comprometeros realmente en que tengamos un modelo claro, mediante un decreto, como tiene otras comunidades autónomas, que establece todos estos ítems que son tan importantes y lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Te daría derecho a transparencia en el acceso, a la movilidad, etcétera. Y por último, pregunta del millón y transversal, que no estaba añadida, no estaba mandada, pero lo hemos consensuado que así sería, si entendéis que si gobernáis, pagaríais la carrera profesional como está firmado, acordado y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a todos los profesionales que tienen nivel de carrera, sean interinos, sean eventuales, sean sustitutos y por supuesto como los fijos que ya lo estamos cobrando. Pues sí, empecemos por lo primero, ¿no? Bueno, lo de las 35 horas, ya lo he comentado, o sea, nuestra propuesta programática es clarísima de que sí, y además creo que si después del 4M tenemos la capacidad de formar un gobierno decente de progreso, hay mucha consonancia al respecto de esto, ¿no? O sea, esto yo creo que es una de esas cosas en las que no habría que pelear, por decirlo de alguna forma, y todo aquello que tengamos tan claro que es que sí, tiene que ir para adelante. Creo que aquí además no tendríamos capacidad de poner muchas excusas, ¿no? Al respecto de lo segundo, yo creo que hay un principio fundamental que deben tener los gobernantes y es el de gobernar sabiendo que al día siguiente pueden no estar, ¿no? O sea, gobernar generando un sistema legislativo y de acción pública que haya de cumplirse cuando estén los otros. Y a ese respecto, creo que es muy importante que todos estos sistemas de concurrencia, selección y gestión de profesionales estén legislados para que sean reclamables, ¿no? Porque el problema que tenemos ahora es que no es reclamable, ¿no? Nadie puede judicializar el hecho de que no haya una OPE el año que viene, o se puede intentar, pero es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ese principio de intentar gobernar como si al día siguiente no fueras a estar, me parece fundamental desde el punto de vista de generar gobiernos que sean transparentes y que tengan elementos con los cuales rendir cuentas hacia la población. En este caso, rendir cuentas ante los profesionales. Y la existencia de un decreto o de una ley que regule esa concurrencia, esa entrada e incorporación al sistema sanitario por parte de los profesionales, es una de esas herramientas centrales para que, si al día siguiente no estamos, se cumpla, y si no se cumpla, se pueda reclamar y se pueda exigir, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, porque no podemos tener gobiernos que solamente actúen sobre la promesa, porque la promesa se rompe y no es exigible. Es exigible en el marco democrático, de la confrontación de ideas, pero no podemos pensar que simplemente los resultados de unas elecciones legitiman el incumplimiento de una ley. Y como eso no lo podemos pensar, queremos que esto se legisle para que posteriormente podamos reclamarlo, ¿no? Y en relación a la carrera profesional, bueno, lo llevamos en el programa, el cumplimiento de la carrera con su remuneración y la extensión a otras categorías. Y aquí quiero tener una mención muy concreta a un grupo de profesionales que han desempeñado una labor central en la gestión de la pandemia en el último año y que llevan muchos años pidiendo la regularización dentro de ese marco de carrera profesional, que son los técnicos de salud pública. Técnicos de salud pública de diferentes bagajes formativos, que están fuera, que llevan mucho tiempo pidiéndolo, y que es otro de esos marcos en los cuales, sin un horizonte profesional apetecible, no conseguiremos generar un fuerte cuerpo de profesionales que nos sirva para hacer reto a todo lo que se nos viene por delante, ¿no? Así que bueno, esos serían los tres aspectos. Me encanta que has dicho esto de la carrera profesional de los técnicos de salud pública, efectivamente, que parece que forman parte, no están en el SERMAS, están en otra organización, como también lo están, y me gustaría aprovechar esta ocasión que has sacado esto para decirte que tampoco podemos olvidar, no debéis olvidar, que hay un grupo de personal sociosanitario
que ha estado dando, vamos, lo máximo durante la pandemia en las residencias y que también están fuera de esto. Que en su día fueron personal que dependía del sistema sanitario, después se les excluyó, se les apartó del sistema sanitario y con ello han perdido muchas cosas. Al no ser considerado personal sanitario directamente dependiente del SERMAS, por ejemplo, no tienen nuestra carrera profesional, no tienen algunas ventajas. Que no os olvidéis de ello. Y solamente decirte, Javier, que gracias, que nos hemos pasado de tiempo, creo que nos vamos a pasar, porque cuando a un político se le da opción de hablar y de temas que sabe, sabemos que la media hora se convertirá en una hora, pero bueno, gracias por tu tiempo, de verdad, por las explicaciones que has dado. Saber que lo vamos a publicar todo de forma simultánea, no queremos ser partidistas, no queremos estar ni a favor ni en contra de nadie, todos tenéis las mismas oportunidades, el mismo tiempo, no he mirado el reloj, lo que has utilizado y bueno, pues eso, agradecerte, ya digo, tu presencia en estas entrevistas. Así es que suerte el día 4 de mayo y que gane el mejor. Que nos vaya todo bien, eso es. Gracias. Gracias.